Bendiciones, bienvenidos a tu canal Camino de Esperanza. Acabamos de tener 3 episodios muy interesantes. Los 2 primeros testimonios con el pastor y apóstol Yuri González, un hijo de la casa, con un gran testimonio de sanidad de su cuerpo y también un testimonio del milagro que Dios hizo en la sanidad de la paternidad. Y posteriormente tuvimos al pastor Manuel, también un amigo de la casa, que compartió con nosotros conforme al llamado de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas y también cómo nosotros somos obedientes en ese llamado para nosotros caminar en la voluntad y el propósito de Dios. Y la palabra de Dios en Isaías 53 nos da un gran aliciente, una gran promesa conforme a las esperanzas que nosotros colocamos en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios dice en Isaías 53, 5 al 8, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. Y quiero tomar esta cita bíblica para recopilar el testimonio que vimos del pastor Yuri González y el testimonio del pastor Manuel, que nos lleva a nosotros a saber que el amor de Dios es infinito, que Dios siempre está pensando en ti, siempre está pensando en nosotros y en nuestro bienestar. Isaías 53 nos habla de ese propósito y de ese amor inmenso de Dios, a tal punto de que Jesús vino al mundo para ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado y para cargar en su humanidad el castigo para que tú y yo pudiéramos tener paz. Y podríamos hacer una pregunta: ¿cuánto cuesta la sanidad? Y si lo ponemos en términos monetarios naturales, quizás podía costar poco o quizás podía costar mucho dependiendo de la enfermedad. Pero quiero decirte que Cristo en su cuerpo, en su humanidad, cargó ese valor, y ese valor no tiene realmente un precio humano, no tiene un precio natural. Fue un precio donde Él entregó su vida, donde Él se hizo ese sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, sin lugar a dudas, esto que hizo Jesús en la cruz no tiene precio. El poder de tú y yo poder estar sanos no tiene precio. Quizás muchas veces no valoramos cuando físicamente estamos bien. Quizás no reconocemos el sacrificio de Jesús, el amor de Dios en nuestras vidas cuando estamos sanos. Pero cuando llegan las circunstancias, cuando llega la enfermedad o cuando llega la escasez, es cuando de pronto comenzamos a valorar, comenzamos a querer y anhelar poder estar sanos. Y ahí entonces podemos ir a los médicos, podemos ir y buscar, como aquella mujer que padecía del flujo de sangre, que dice la palabra de Dios en los evangelios, que gastó todo lo que tenía, que fue a muchos lugares y que en ninguno de aquellos lugares ella pudo recibir una sanidad. La Biblia habla de 12 años, aquella mujer padeciendo un flujo de sangre, una enfermedad que no solamente la llevó a la ruina, sino que la mantenía sin fuerzas, la mantenía sin un propósito. Pero ella tuvo un encuentro
un encuentro con aquel que entregó su vida, a Cristo Jesús. Y en ese peregrinaje de Jesús, en caminar Jesús con sus discípulos, cumpliendo la palabra de Dios escrita en Isaías 61, donde el Espíritu del Señor, Jehová, estaba sobre él, donde lo había ungido para traer buenas nuevas a los pobres, a los abatidos, a los enlutados. Se estaba cumpliendo ahí frente a aquella mujer, y ella se determinó en fe, pero sobre todo teniendo la esperanza en Cristo Jesús. Ella sabía que Cristo era el único camino. Hoy te quiero decir que Jesús es el único camino. Él es la verdad y Él es la vida. Solamente a través de Cristo Jesús podemos alcanzar esa verdad, podemos alcanzar esa sanidad. Él en su cuerpo cargó todo aquello que nos era contrario, dice la palabra de Dios. Mira, la Biblia nos dice claramente que debido a la valentía de Jesús, al soportar la cruz, al morir para que nosotros pudiéramos vivir, Él nos dio a nosotros toda autoridad y toda potestad en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, de lo que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y quiero culminar este mensaje de la serie El Amor, porque Dios es amor, y desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, Dios nos habla de ese amor infinito, de ese amor de un Dios Padre. Y dice Filipenses capítulo 2 en el verso 8, dice: y estando en la condición de hombres, hablando de Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Y esta palabra es muy tremenda, la palabra de la obediencia. Cristo fue obediente hasta la muerte. La palabra de Dios nos enseña en la fe, y lo vimos en la primera serie sobre la fe, que Hebreos 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero quiero decirte que en el original, cuando la palabra de Dios dice es pues la fe, la certeza en la obediencia, esa certeza tiene que estar en ser obediente. La fe se activa cuando hay obediencia. El amor se activa cuando hay obediencia. Los milagros se activan cuando hay obediencia. Y cuando nosotros somos capaces de sujetarnos a aquel que nos creó, aquel que su vida dio hasta la muerte. Dice, y la muerte de cruz. Y sigue diciendo el pasaje bíblico, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo te invito a que tú puedas tener fe. Quizás estás atravesando por una circunstancia difícil, quizás estás atravesando por momentos y circunstancias que parecieran imposibles, o quizás ni siquiera estás atravesando por alguna circunstancia de enfermedad, de dolor, pero sientes que hay un vacío en ti, sientes que tu vida no tiene sentido, que no hay propósito. Pues quiero decirte que nuestro propósito es Cristo Jesús, que tú puedas abrir tu corazón en fe, en obediencia, sabiendo de que Él entregó su vida para que tú y yo tuviéramos libertad, plena libertad. Cuando a veces no sentimos ese propósito o esa expectativa de vida, es porque necesitamos abrirle las puertas de nuestro corazón a Cristo Jesús, sabiendo que hay un camino, hay una esperanza en Él, sabiendo que en Él tendremos esas puertas abiertas para entrar a la habitación del Padre, podernos humillar ahí y poder reconocer que Él es nuestro papá.
La palabra de Dios dice que el amor de Dios es tan grande que aunque padre y madre nos dejare, con todo Jehová nuestro Dios nos recogerá. La palabra de Dios nos enseña que si Él alimenta a las aves de los cielos y viste a los lirios del campo, que visten mejor y tienen mejor esplendor que aquellos sirvientes que tenía Salomón y que aún el mismo Salomón, ¿cuánto más Dios nos dará la provisión que tú necesitas, la sanidad que tú necesitas, el abrazo que tú necesitas para seguir adelante, ese amor que tú puedas sentir en esta hora y de saber que Jesús entregó su vida por amor a ti, a tu casa, a tu familia, para que se cumpla todo lo que está escrito en su palabra con respecto a ti. Ahora quiero orar por aquellos que están conectados. Quiero invitarte ahí donde estás a que tú puedas inclinar tu rostro, que tú puedas abrir tu corazón, tus sentidos espirituales y tú puedas recibir esta oración. Padre, en esta hora yo te doy gracias por todos aquellos que se conectan con este capítulo de Camino de Esperanza, que se conectan en este tiempo, en esta oportunidad, por este canal, Señor. Aquellos que necesitan una sanidad, Padre, sánalos en el nombre de Jesús. Aquellos que necesitan ver un milagro en sus finanzas, Padre, abre las ventanas de los cielos. Ayúdalos, Señor, a entender que a través de la obediencia, a través de tu amor, tú puedes abrir caminos en el desierto donde no los hay, pozos de agua donde hay sequedad. Que tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que alimenta, el Dios que sustenta. Oramos, Señor, en esta hora por aquellos que atraviesan por alguna crisis nerviosa, por algún problema de estrés, por aquellos que están agobiados por las cosas que están sucediendo en el mundo. Tu palabra dice que tú eres nuestra paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda caer ahora sobre toda aquella persona que sienta temor, que sienta miedo por las circunstancias, por las cosas que están sucediendo. Ahora te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por el milagro. Porque en ti hay milagros. Porque la esencia de tu amor nos hace saber que en ti hay milagros. Dios te bendiga. Esto se llama Camino de Esperanza.